donde se produce esta constitución dogmática de la divina revelación. ¿Qué vimos? Dei Verbum, una serie de preguntas que habíamos hecho al inicio. La palabra Dei Verbum significa el término la palabra de Dios, y que son las primeras palabras con las que comienza el documento que contiene la constitución dogmática de Dei Verbum. Es de señalar que siempre que hay un documento en la Iglesia, un documento oficial, se emite en el idioma latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, en latín. Sigue siéndolo, lo fue y lo sigue siendo hasta el día de hoy. De modo que todo texto magisterial normalmente se va a denominar con las primeras palabras con las que comienza en latín. Así, el latín comienza, o sea, en español, la constitución dogmática comienza: la palabra de Dios la escucha con devoción y la proclama con valentía el Santo Concilio. Entonces, en latín, la palabra de Dios se dice Dei Verbum, y de ahí toma el nombre. En los otros textos, la primera palabra que aparece en latín es la que le va a dar el nombre. Por ejemplo, Lumen Gentium. No, lo que pasa es que lo WhatsApp. ¿Cómo? No lo entendí. ¿Es una pregunta? No lo entendí, disculpe. ¿Puede repetir? No, don José Américo, por favor, puede apagar su micrófono. Oh, sí. Yo pensé Es que me cambié a otro lugar. Disculpe, pensé Ahora que sí. ¿Está apagado ahora? Ya, gracias. No, A ver, acá arriba. es un micrófono que parece que... Ahí está. Ya, listo. Retomemos un poco, estamos repasando lo que hemos aprendido. O sea, ya la clase anterior hablamos de estos temas. Decíamos que el nombre viene de las primeras palabras con las que comienza este documento. La palabra de Dios es escuchada con devoción. La palabra de Dios en latín, Dei Verbum. Luego, ¿qué es lo que vimos? Que contiene, son las primeras palabras que contiene el documento que contiene la constitución dogmática del Verbum. Y ahí lo enmarcamos que se trata del Verbum como una constitución dogmática, no se trata de un documento aislado o paralelo, sino que es un documento que se enmarca en un gran acontecimiento, y ese gran acontecimiento del siglo XX, que viene siendo un acontecimiento eclesial que lleva a renovar, a tomar nuevos aires, un ayornamiento, como dijo el Papa Juan XXIII al convocar el concilio, y que este es el Concilio Vaticano II, donde van a emanar una serie de documentos que cada uno va a tratar algún aspecto de la vida de la Iglesia y va a esclarecer, va a renovar no la doctrina, sino también los métodos, adaptándolos justamente a los tiempos y los desafíos de nuestra época. Eso yo les invito, y siempre lo vamos a estar recordando, que cuando la Iglesia hace estos grandes acontecimientos como un sínodo, por ejemplo, el sínodo, la sinodalidad, nunca significa ruptura. Yo me acuerdo que en algunos debates, como la idea es escuchar mucho, y eso es lo que se ha solicitado en el sínodo de la sinodalidad, que caminemos juntos, pero caminemos juntos en el caminar, es un poco el sínodo de la sinodalidad, escuchando e incluso aquellos que tienen algo que decir, pero que no son parte de la Iglesia, y que sin embargo igual se ven impactados de una u otra forma en la Iglesia. Bueno, ¿qué escuché yo en más de una oportunidad, incluso de gente o personas muy cercanas, personas muy comprometidas? Como que el sínodo, la sinodalidad venía a traer nuevas cosas y había un punto de quiebre donde había que hacer una cierta ruptura para poder ya iniciar cosas nuevas. Eso nunca ocurre con los textos magisteriales.
no hay rupturas, porque precisamente la autoridad que Jesucristo le dejó a sus apóstoles, cuyos sucesores son nuestros obispos, ya al primado de los apóstoles, que es a San Pedro, cuyo sucesor es el Papa León, en este caso lo deja con un fin de fortalecer y mantener en la recta doctrina, en el camino correcto a la iglesia que Cristo fundó y que subsiste en la Iglesia Católica. Eso podremos explicarlo en otro momento porque es un tema teológico y eclesiológico de gran envergadura. Eso aparece en Lumen Gentium 8, otra constitución dogmática, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Lumen Gentium 8. Entonces, todos los concilios va a ir enmarcando, es decir, va a ir esclareciendo, y puede que algunos elementos que ya no son necesarios los va a dejar atrás, pero nunca va a haber una ruptura, es decir, listo, ahora empieza el Concilio Vaticano II y Trento, que es el gran concilio del año 1561 al 63, perdón, 45 al 63, 1545 a 1563, no quedó obsoleto ahora, lo que Trento dice ya no tiene validez, no, de ninguna manera, pero se esclarecen y hay elementos que hay que dejarlos atrás. Hemos abordado a modo de introducción el marco doctrinal, y ahí entonces tratamos lo que es el Concilio Vaticano II, un poco su estructura y también algo muy mínimo de historia, para saber en qué parte está ubicada este gran documento Dei Verbum, y que, como decimos, no se trata de un documento ni aislado, ni remoto, que va a quedar ahí en el pasado como un elemento arqueológico, sino que va a tener la actualidad precisamente de la doctrina viva de la Iglesia y que se mantiene firme, no solo por la fidelidad de nuestras legítimas autoridades, que son los obispos, el Papa y los obispos, sino porque hay una promesa del Señor, que es el mismo Espíritu Santo que iluminará, fortalecerá y conducirá a su Iglesia. Bien, estos son los elementos que nosotros vimos, y ahora este día vamos a repasar la tarea y vamos a ver un tema que se llama las clasificaciones teológicas. Pero ahí todavía repasemos la tarea, y ahí nos van a ir dando algunas respuestas. La tarea buscaba definir algunos conceptos que para nosotros en el magisterio de la Iglesia y en el lenguaje común que debemos ocupar va a ser sumamente útil. Recuerden que estos conceptos, este curso tiene también como finalidad entregar herramientas que podamos saber ocuparlas para abordar esta gran doctrina de la fe auxiliada y fortalecida por el Espíritu Santo, y que ya lleva la cantidad de años en la cual llegó en Pentecostés y se consolidó la Iglesia. Bien, no sé si Carla o quién va a dirigir esa parte para ver más o menos cómo han sido las respuestas. Ya, Carlita, vamos. Ya le leeré algunas. Dice: un concilio es una reunión formal de personas convocadas para deliberar, discutir o tomar decisiones sobre asuntos importantes. Puede darse en contexto político, académico, religioso u otros ámbitos donde se requiere participación. Otra más cortita dice: asamblea de autoridades religiosas como obispos, otros eclesiásticos. Asamblea entre obispos para tomar acuerdos de la Iglesia. Es una asamblea solemne de obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica se reúnen para tratar y decidir sobre la vida de la fe, moral, disciplina o de la organización eclesiástica. Esas son algunas porque tengo 57 respuestas.
Sí, me alegro mucho de que haya habido muchas respuestas. Ahora, siempre es conveniente tener dos o tres elementos fundamentales. Los que estuvieron en el curso anterior, recordemos que un momento aclaramos la distinción entre concepto y término, que están unidos, pero hay una cierta distinción. Voy a aclararla así, grosso modo, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de término, estamos hablando de la palabra. Por ejemplo, concilio es un término, que puede ser una reunión, etcétera. La primera respuesta que se dio, ¿bien? Está tendiendo al término concilio. Pero el concepto, propiamente tal, es la realidad o el conjunto de ideas expresadas por ese término. El término puede cambiar, pero el concepto se mantiene. En el ejemplo, que es más que clásico, que en esa oportunidad poníamos, incluso con unas fotos por aquí y por allá, el concepto que teníamos, supongamos, si presentamos una cantidad de animalitos, y entre esos animalitos, por ejemplo, o tenemos 5 animalitos de razas. Uno es un Fox Terrier, el otro es un pastor alemán, el otro es un poodle y el otro es un chau chau. Listo, vamos a poner eso. ¿Alguien me puede responder de qué animal estoy hablando? Perros. La misma cara. De perro. ¿Listo? De perro. De perro, efectivamente. Entonces, el término para expresar esa realidad perruna, ¿cierto? Porque yo di la raza y usted inmediatamente, si hubiéramos preparado esta parte de otra manera, yo habría puesto una foto de un perro, ¿cierto? Y usted dice, ¿qué es lo que hay aquí? Un perro, ¿ya? Cuando yo di la raza, entendieron inmediatamente el perro. Cuando estamos hablando del término, el término es perro, pero si usted es alemán, ya no va a decir perro, va a decir Hund. Y si usted es inglés, ya no va a decir perro ni Hund, sino que va a decir dog. Y así podemos, si es italiano, va a decir cane. Es decir, el término va a variar según la cultura, el idioma, pero el concepto se mantiene lo mismo. O sea, yo digo poodle y un italiano va a decir cane, y un alemán va a decir Hund, y un inglés dog, y nosotros vamos a decir perro, ¿correcto? El concepto es la idea de fondo, no cambia a pesar de que cambia el término, ¿ya? Eso es importante, entonces, ¿por qué? Porque hemos extraído la perreidad en este caso, ¿ve? Aquí estamos cuando decimos, busca la definición del siguiente concepto. Entonces hay que encontrar más o hay que atender más en la respuesta al concepto de fondo cuando estamos en un curso de iglesia, el concepto de fondo de concilio, más que solo a la palabra, al término concilio, porque podríamos decirlo de otra manera, una reunión de obispos, podríamos decirlo de cualquier otra manera. Entonces, como concepto, concilio en la iglesia es precisamente una reunión del Papa con los obispos para dirimir cuestiones importantes que marcan la doctrina de la fe en la iglesia. Por eso no estamos hablando de que cualquier reunión que los obispos tienen o que el Papa tiene sea un concilio ecuménico. Cuando hablamos de concilio ecuménico, aquí no puse la palabra ecuménico, habría sido interesante, hablamos de un concilio universal. Sí existen los concilios particulares, como por ejemplo podría ser un concilio de tipo diocesano, ¿no? Y ahí solamente sería el obispo con su presbiterio y con las personas que él haya convocado. Pero en definitiva, cuando estamos aquí tratando el término concilio, o el concepto de concilio en la iglesia, es más bien los 21 concilios que tienen que ver precisamente con esta reunión que en algunos momentos de los siglos se han convocado para dirimir cuestiones importantísimas de la fe.
Bien, eso entonces como concilio. Sínodo. Sínodo. Dice. Asamblea deliberativa de ámbito religioso. Otra dice, asamblea eclesiástico para tomar decisiones será de interés para la iglesia, especialmente de obispos. Sínodo es una reunión de eclesiásticos, obispos y otros clérigos para deliberar sobre asuntos de la iglesia, con un significado de caminar juntos. Es un organismo consultivo que ayuda al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal. Muy bien. Bien. Entonces, está correcto, Es más como hemos consultado. dicho, Sus conclusiones se presentan al Papa, quien decide si se convierte en... Ya. Bien, mire, ahora, entre el sínodo y concilio hay una realidad muy similar. De hecho, el Santo Padre, el Papa Pablo VI, al terminar, dice, los padres de este sínodo también va a indicar sobre el concilio. Efectivamente, ahora, podríamos hacer la distinción en que el sínodo sí puede ser algo mucho más local y que no tiene las mismas características estructurales del concilio propiamente tal como es el Concilio Vaticano II, ¿correcto? Ahora, el sínodo en sí mismo, el término, es un término griego que significa caminar juntos. Odos es caminar y sin es con en griego. Todas las palabras que comienzan con sin en el griego normalmente está agregando un con. La palabra con caminando en conjunto, podríamos decir, el sínodo. Y de ahí viene el sínodo, la sinodalidad, en la cual el Papa convoca al sínodo, pero lo amplía justamente a diversos actores y no solamente restringido, por ejemplo, a los padres conciliares, que son los obispos, para dirimir ya cuestiones de fe que van a marcar por siglos probablemente el camino a la iglesia. Pero ya vamos, por lo menos, después cada vez vamos afinando un poquito más nuestro vocabulario, pero lo que sí yo les invito en esto, siempre a, primero, tener claridad en los conceptos o en los términos que ocupamos, y segundo, ocuparlos bien y ocuparlos, porque a veces nos falta personas que prefieren ocupar una palabra más sencilla o una palabra menos complicada y podría empobrecer más bien no solamente nuestro vocabulario, sino la comprensión de lo que cada uno de estos elementos tiene. Encíclica. Encíclica. Una encíclica es una carta solemne que se dirige a los obispos y fieles católicos para tratar asuntos en la Iglesia o puntos de la doctrina católica y a veces a toda la humanidad. Proviene del griego Dios, que significa envolver un círculo en un instrumento de gran autoridad que ahorita en cuestiones de fe, comportamiento influenciado tanto dentro como fuera de la iglesia. Después dice, es una carta solemne sobre asuntos de la iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los obispos fieles católicos. Ya, pero ¿sabes lo que no entendí cuando dice que viene del griego y dice una respuesta como que no... ¿Sí? ¿Qué es lo que decía? Dice, proviene del griego que significa envolver un círculo en un instrumento de gran autoridad. Correcto, está correcto. Es que yo había entendido otra cosa al principio, entonces no entendí qué es lo que quería decir con eso. No, está correcto, es eso, sí, eso significa. Ya. Carta solemne que dirige el Papa a los fieles católicos. Bien. Bien. ¿Le leo otra? Está correcto.
normalmente la encíclica va a ser un documento solemne que el Santo Padre, el Papa, va a emitir, normalmente lo emite él, para aclarar o poner en relieve un cierto aspecto de la Iglesia. Generalmente es para marcar los caminos doctrinales frente a desafíos que la Iglesia va experimentando, ¿no? Entonces, a ver qué encíclica, por ejemplo, nosotros vamos si conocemos muchas, probablemente San Juan Pablo II, pero hay una encíclica muy interesante que tiene que ver con toda la cuestión social, por Rerum ejemplo, Novarum. y que la hizo el Papa, Rerum Novarum. la Rerum Novarum, Sí. el Papa León XIII. Sí, León XIII hizo la encíclica Rerum Novarum, Pacem que in significa Terris. justamente las cosas de nuestro tiempo, y ahí toma todo el tema. Estamos hablando del año 1900, 1903, y toma todo el tema de... ¿ah? Todos los hombres de buena voluntad. Toma los temas de la cuestión ¿Cómo? social. Toma la Claro. cuestión social, sí. Exactamente. Como un desafío en todo lo que comenzaba, o más bien que era fuerte, lo que se llama la revolución industrial, y comienza también el siglo XX con todo lo que significa una serie de situaciones en diversos ámbitos, por supuesto en el tema social, con los temas incluso de ciertas situaciones bastante violentas que se dieron en personas que estaban buscando sus derechos, etc. Bueno, es una encíclica que viene a renovar las cosas, porque, es decir, pero renovar las cosas no significa ruptura y empezar algo nuevo, sino más bien la cosa social es el tema, lo que va a influir precisamente cuando hablamos de la cosa. No estamos hablando de cualquier cuestión, sino que estamos hablando de aquello que es influyente en el caminar, en el caminar de la humanidad. Por eso, por ejemplo, cuando decimos la política tiene que ver justamente con la cosa, ¿cómo se llama? El gobierno del pueblo tiene que ver justamente con lo que va a ir transformando con ciertas, no sé, normas, leyes, doctrinas, va a ir transformando el caminar que tiene que ver. Bueno, al final vamos a la exhortación apostólica y luego el motu propio. Nos vamos a quedar con esto porque en otros momentos vamos a ir usando más vocabulario, porque la idea es que al final podamos manejar tranquilamente, esto es una exhortación, esto se trata de una encíclica, esto es un motu propio, etc. ¿Bien? Exhortación apostólica. Ya. Es un documento. Canon es un 749. Ah. Disculpe, pero yo le estoy leyendo la respuesta que vieron ustedes. Canon Ya. 749, Código de Derecho Canónico. Lenum Gentium, exhortación apostólica. Los papas vienen dando este nombre a algunos de sus documentos importantes dirigidos a todos los católicos. La exhortación prevalece el pastoral. Documento oficial del Papa que tiene de carácter pastoral y busca animar a los fieles a vivir con mayor compromiso la fe y santidad. ¿Ya? Es un tipo de aquí, documento. sí, no entiendo por qué pusieron los cánones, eso no lo entendí, ni Lumen Gentium tampoco, pero lo demás queda bastante más claro de qué se trata. ¿Sí? ¿Es un documento, estaba diciendo Carlos? Sí, es un documento. Continúe, por favor. Un documento de enseñanza del Papa,
que tiene. Es un documento oficial que escribe el Papa, pero a diferencia de la encíclica tiene un carácter más pastoral que doctrinal. Suele publicarse después de un sínodo de los obispos recogiendo Exacto. conclusiones y dando orientaciones. Busca animar, guiar y exhortar a los fieles en algún aspecto de la vida cristiana. Claro. Como por ejemplo, Humane Vitae. Bien. Motu propio. Ya, motu propio ¿Qué dice, lee? es un documento que el Papa escribe por iniciativa propia, libre y voluntariamente firmada personalmente por él. Exacto. Es un documento Entonces, o disposición pontificia que el Papa emite por decisión propia sin una solicitud o petición previa. exacto. Bien, quedémonos aquí porque, como digo, por ahora no vamos a ir profundizando en cada cosa porque es un vocabulario que vamos a poder continuar o profundizar, pero es importante hacer las ciertas distinciones que ya se han hecho para que no le demos el mismo estatus a cualquier documento, ¿no? Todos los documentos de la Iglesia van a ser siempre delimitados según la importancia que estos tengan en las materias que traten. Y de ahí, por tanto, no es lo mismo un concilio que un motu propio, por ejemplo, lo que no significa que el motu propio sea cualquier palabra que puede ser escuchado o no, no. Todos los documentos emitidos por la legítima autoridad del Papa o los obispos, por supuesto que están llamados a ser escuchados y obedecidos por la Iglesia. Ahora, por los fieles en la Iglesia. Ahora, ninguno tampoco podría contradecirse, o sea, no podría ser, por ejemplo, un concilio contradecido o contradicho por una encíclica o una exhortación apostólica que viniera a anular la encíclica tal. Eso nunca pasa. Eso yo creo que es súper importante porque es necesario saber que en la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Por tanto, no estamos con corrientes distintas que pudieran eventualmente contradecirse o anularse. ¿Alguien levantaba la mano por ahí? ¿Es alguna pregunta que está puesta en el chat o algo así? No hay respuesta. Bien. Entonces continuemos. Perdón, yo padre había levantado la mano. Sí, alguien había levantado la mano, ¿sí? Sí, yo he levantado la mano, pero no alcancé a apretar el botoncito. Que hace relación en cuando hay un motu propio que versa de un tema y que es manifestado o publicado por un santo padre, y después viene otro santo padre y sobre el mismo tema dice algo en la dirección opuesta. ¿Cuál prevalece? Es que eso no ha ocurrido, no sé si... Por ejemplo, a modo de ejemplo, el tema de la libertad y la apertura para las misas tradicionales o tridentinas, el motu propio que hizo el Papa Benedicto, en la cual le dio ciertas atribuciones a los párrocos para que ellos puedan discernir y autorizar el tema de la misa. Sí. Y por el contrario, después el Papa Francisco sacó otro motu propio que va en la dirección opuesta, o sea, restringió el tema y solamente dejó como autorizantes a los obispos respectivos de las diócesis, quitándole eso a los párrocos. Entonces... Sí. No se contradicen, como digo, normalmente no se contradicen. El motu propio del Papa Benedicto fue sumamente claro, Summorum Pontificum, es sumamente claro en relación a cómo se debe abordar el tema de la misa en el rito, es decir, en el canon romano, en su forma extraordinaria. Recordemos que el canon romano, que es muy antiguo, fue el que prevaleció, y después de Trento, prevaleció con el misal llamado de Pío V. Ahora, en 1962, el Papa
Juan XXIII hizo una reforma a una reforma litúrgica que luego va a ser plasmada en Sacrosanctum Concilium, en la Constitución sobre la liturgia, y que va a derivar en que en la misa o en el rito romano, en la forma ordinaria que lo hacemos actualmente. Lo que hizo el Papa Benedicto fue abrir la posibilidad, después de muchas controversias que estaban relacionadas con la cerrazón del cardenal Lefebvre, que de hecho el Papa Juan Pablo II lo excomulgó en el momento que provocó una división no menor en la Iglesia, y murió, después creo que, no sé si se le levantó o no la excomunión, pero murió estando excomulgado el cardenal Lefebvre, Marcel Lefebvre. Lo que hace el Papa Benedicto entonces con motu propio es poner normativas respecto a cómo se podía celebrar con las facultades que daba a los papas, a los párrocos, en el rito romano, en la forma extraordinaria, que justamente era la forma de la misa en latín, que la mayoría de las personas le dicen que es la misa tridentina, ¿no? Bueno, cuando el Papa Francisco efectivamente restringió por ciertas situaciones que probablemente hubo abusos en distintos lugares respecto a esto, como por ejemplo el rito, es decir, la forma del rito romano en su forma extraordinaria, en algunos casos la plantaron como ordinaria, dejando incluso suprimido prácticamente la forma ordinaria. Y eso no puede ir en contra de la ley, es decir, de la Iglesia. Es decir, ningún obispo puede estar por encima de la normativa universal. De hecho, el derecho canónico no permite el hecho de que una ley canónica, por ejemplo, pudiera eventualmente ser tratada en forma particular de manera adversa. ¿Entiendes? Eso no se permite. Y ahí con eso mismo, padre, perdón, con eso mismo el Papa Francisco no habría estado contraviniendo a ese concilio en el cual fijó la forma y la estructura de la misa para siempre, que es la misa que ahora se conoce como extraordinaria, no ha sido abolida jamás. Entonces, él al restringir el acceso o por así Claro. decirlo, difusión, no está contradiciendo No, en absoluto, porque cuando en la disciplina de la Iglesia se pone algún tipo de cláusula o se restringe e incluso se puede suprimir, no hay contradicción alguna. De hecho, le pongo un ejemplo, en el Concilio de Trento se fijó que el sacramento de la unción de los enfermos debía llamarse extrema unción y darse solo al final de la vida, y por eso se llamó extrema unción. Concilio Vaticano II no contradice eso, sino que amplía que ya el sacramento de la unción de los enfermos se le quita, en este caso se suprime el término extremo para dejarlo abierto a que es un sacramento de vida que puede ser dado más de una oportunidad y no necesariamente en el extremo de la vida, pero sí tiene sus características, hay una disciplina respecto a eso, por lo cual no es llegar y hacerlo todas las veces que uno quiera o de las maneras que se antoje. Cuando se da en la disciplina de la Iglesia, cuando se corrige o se amplía o se restringe, no se contradice. Contradicción sería el que desde hoy ya no se puede celebrar la misa con el rito romano, por ejemplo, sin ninguna razón. Ahí sí, ahí habría una contradicción, porque en este caso se ha fijado.
Pero cuando usted dice se fijó para siempre, no, el rito no se fijó para siempre. El rito es el rito romano y sigue siendo el rito romano. Hay una forma extraordinaria y una forma ordinaria. La forma ordinaria es la que el Concilio Vaticano II es la que esclareció con Sacrosanctum Concilium. ¿Entiendes? Entonces, no ha sido suprimido, pero sí puede ser todos los decretos o todas las normativas de la Iglesia, cuando no tocan el tema, y ahora vamos a las clasificaciones teológicas, justamente en este curso, en este día, cuando no se trata de una clasificación teológica de fe, puede ser perfectamente incluso suprimido, ¿no? Y no hay contradicción, porque es parte de la disciplina de la Iglesia. Así que no hay contradicción en eso. Hay esclarecimiento, puede haber restricción, porque de hecho se puede restringir una situación por el hecho de que se esté dando un abuso o se esté de alguna manera confundiendo yo le pongo ejemplos muy claros respecto a esto y terminamos el punto porque es un tema, no estamos en liturgia, sino que estamos en Dei Verbum. Pero en otra oportunidad, si quieren, podríamos hacer... Padre, le quedan 15 minutos. Mire, pues, y todas las explicaciones. Entonces, lo dejamos aquí, ¿listo? Pasemos entonces, por favor, Paula, o quien esté siguiendo. Siga. Claudio. Está yendo para atrás, tiene que adelantar. Ahí está, ya, nuestro curso. ¿Qué pasó? Padre, hasta ahí está el PPT, solamente hasta la diapositiva número 15, que es la que usted alcanzó a leer. Sí, pues, pero eso es del curso anterior, de la clase anterior, pero ya ahora ya tenemos que pasar a la clase de hoy. Sí. Jorge por lo menos no dejó este PPT, no pasó un segundo PPT. Claudio, te envío dónde están todas. Ya, perfecto. O sea... Eso es de anterior, No, la sí, tarea, sí. aquí mi tarea, estamos haciendo repaso nomás. Ya. Esta es la clase anterior, claro. Esta es la clase anterior, por eso le digo que estábamos haciendo el repaso, pero recién yo vi que decía segunda clase, ¿no? No me diga que no lo cargaron. Pasó rápido que decía segunda clase de Verbum, pero ahora ya no se ve. Tranquilos, ahí va. Me tienen que devolver los minutos que hemos perdido, pero no me puede correr los 15 minutos que me quedaban. Sí, padre, Sí, le yo vamos a también devolver sus pienso minutos, lo no se mismo. preocupe. Ahí ya está. Primera clase. Padre, una consulta. Ahí está la segunda clase. ¿Sí? Ahí está, padre. Ya. Ahí está, padre. Empezamos inmediatamente después, si lo pueden poner en chat si hay alguna otra pregunta en este momento. Ya. Como iniciamos todas nuestras clases con un cierto presupuesto básico, ya hemos dicho que la Dei Verbum es un documento magisterial de gran importancia en la historia desde el Concilio de Trento, y ahí está la fecha del concilio. Ahora, ¿qué sabemos en cuanto a sus antecedentes de la Constitución dogmática, la clasificación teológica del magisterio para diversas proposiciones doctrinales? ¿Qué significa que es dogmática? Esto yo quiero, aunque me queda muy poquito, la verdad, ocupamos demasiado tiempo en el anterior, pero alguien, Marcos me parece que fue el que puso el tema, no vamos a entrar de nuevo en el tema, pero esto que fue definido para siempre. No, justamente aquí donde las clasificaciones teológicas
Casi en ninguno de los cursos lo enseñan, los cursos dogmáticos, este es un curso de teología dogmática, pero la verdad es que es fundamental, yo lo pongo en todos mis cursos dogmáticos, porque no todas las proposiciones del magisterio tienen el mismo valor o el mismo grado de importancia y tampoco el mismo grado de autoridad. ¿En qué sentido? No es que el Papa tenga menos autoridad en un caso y menos autoridad en el otro, sino que cierta proposición tiene que ser acogida, respetada y custodiada, y otras proposiciones pueden ser perfectamente debatidas, ¿no? Ahora, no significa que no se pueda tratar de esclarecer. Vamos a ver entonces ahora las clasificaciones teológicas, la que sigue. Clasificaciones. Las calificaciones teológicas sirven para valorar las proposiciones relativas a la fe cristiana, con la finalidad de precisar su cualidad doctrinal y su grado de certeza, tomando como base su concordancia o su contradicción mayor o menor con la revelación. Si se toman positivamente, estas calificaciones reciben el nombre de notas teológicas. Ahí está en latín, notazione teologiche. Si negativamente, entonces de censura. ¿Bien? Para que entendamos entonces que estamos hablando de que no cualquier proposición puede tener el mismo valor o el mismo grado de certeza y valor doctrinal, y al mismo tiempo su contradicción muchas veces va a responder un elemento antagónico y por tanto va a ser censurado, en otras palabras, va a ser sancionado, de tal manera que las censuras pueden ir desde una excomunión propiamente tal a una amonestación frente a la situación que esté dada. ¿Bien? Continúen porque ahí vamos a ir viendo las calificaciones teológicas. Las calificaciones y censura. Ya puse en paralelo la calificación y la censura. La principal es la que se llama de fe divina. Cuando algo es de fe divina, cuando está clasificado, este es un dogma, por ejemplo, o esta afirmación del concilio o esta afirmación del Santo Padre es de fe divina, significa que es una verdad formalmente revelada, contenida con claridad y explícitamente en lo que llamamos el dogma material. Cuando es contradecida, entonces entramos en la censura, en la clasificación de herejía. Por ejemplo, de fe divina es que Jesucristo murió y resucitó. Y si alguien dice que Cristo murió pero no resucitó, anatema sit, se ocupa sea anatema, es decir, apárteselo, es decir, queda excomulgado. Y eso es una herejía manifiesta, porque efectivamente decir que Jesucristo murió pero no resucitó significaría que toda nuestra fe no tiene ningún valor, porque nuestro destino es simplemente la nada. ¿Entiende? Por tanto, es una verdad formalmente revelada y no podemos contradecir la revelación de Dios. Esto es de fe divina. ¿Bien? La que sigue. De fe divina y católica. Es verdad formalmente revelada y reconocida además como tal por el magisterio de la Iglesia. Ahí estamos como el dogma formal. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. No aparece directamente en la revelación, no obstante, sí tiene fundamentos en la Sagrada Escritura y en la santa tradición de la Iglesia, pero no aparece, por ejemplo, en San Lucas, en San Mateo o en cualquiera de los evangelios, no aparece la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Cuando alguien dice lo distinto, no, la Virgen no es virgen,
o la Virgen no nació con pecado igual que todos nosotros, entonces eso es formalmente es una herejía, y por tanto también tiene como sanción la excomunión. Ahí tenemos, por ejemplo, una serie de corrientes, e incluso que pueden ser protestantes o pseudo protestantes, que van a ir en contra, abiertamente en contra de la Santísima, de la Inmaculada Concepción, y esto es algo que está fundamentado en la Sagrada Escritura. Lo pongo, no vamos a poder dar ejemplo de todos, pero cuando en San Lucas aparece el ángel diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Te acuerdan? Eso que está parte de nuestra oración. El ángel la saludó diciendo, María, llena de gracia, el Señor te ha favorecido. ¿Correcto? Lutero arbitrariamente, porque no tenía los elementos para hacerlo, cambió la palabra gracia burlándose de la palabra gracia, llena de gracia, burlándose. ¿Qué significa estar lleno de gracia? Como un barril que está lleno de cerveza, dijo Lutero, para que sepamos que las cosas no son tan así como a veces uno se puede imaginar. Entonces le puso por muy favorecida. No corresponde esa traducción. La palabra, disculpen, que ocupa la Sagrada Escritura es kejeratomeini, en griego. Kejeratomeini significa repleto de gracia. Y solamente 2 veces en la Sagrada Escritura aparece este término en una forma verbal que no existe en español y que indica plenitud y que aparece referido a Jesucristo, el lleno de gracia, en San Juan, y en Lucas, la llena de gracia, la Virgen. No aparece en ninguna otra parte más de la Sagrada Escritura. Por tanto, ¿qué significa llena de gracia? Una persona, así lo mismo que Jesucristo, que no hay nada que pueda caber en esta plenitud de gracia que pueda contradecirla. Es decir, no hay ni siquiera una brizna de mancha en eso. Por tanto, estamos hablando de que el ángel la saluda diciéndola, podríamos traducirla, o más bien interpretarla, no es una traducción, pero es una interpretación como inmaculado, ¿no? Dios te salve inmaculada, podríamos decirlo así. Obvio que no lo dijo. Estamos hablando de la conceptualización y no del término, ¿correcto? Bien, la que sigue, vamos rápido, lo más, antes que me quedan como 4 minutos según, pero me tienen que regalar 2 o 3 porque no habíamos... Ya, continuemos. ¿Podemos pasar a la que sigue? ¿Estoy yo ahí? A lo mejor no Claudio, estoy, pasar a la siguiente diapo. Ya. De fe definida, como la nota anterior, pero que además ha sido definida por el magisterio de la Iglesia extraordinario del Papa y de un concilio. Lo opuesto es formalmente herético. Por ejemplo, se niega, ahí estábamos con el tema de la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, ahí ha sido definido, por ejemplo, también la Asunción de la Santísima Virgen María. Otro dogma definido, es de fe definida, porque la tradición a nosotros nos entregó... Salieron la diapositiva. Perdón. La tradición a nosotros nos entregó que la Santísima Virgen María no conoció la corrupción del sepulcro. Ahí entran toda una serie de discusiones si murió o se durmió, pero en definitiva, lo que sí la Iglesia, y a través de un evangelio apócrifo, que no está dentro del evangelio, que recoge la tradición, nos indica que la Santísima Virgen fue asunta al cielo, es decir, no conoció la corrupción de la carne y su cuerpo no se encuentra en despojos en un sepulcro. ¿Bien? Eso fue cuestionado, y fue cuestionado en el siglo XX, y cuando fue cuestionado, entonces algo que había sido creído y respetado
por siglo y siglo. Cuando es cuestionado, entonces ahí viene el Papa, que va a ser desde la cátedra de San Pedro, eso significa con una acción infalible, entonces el Papa declara el dogma de la Asunción de María, por ejemplo, ¿no? Para eso tienen que esclarecerlo. ¿Cómo fue esto? Porque ya no es tan claro como lo que decíamos lo anterior. La Inmaculada Concepción es más claro porque está el término que geratomeine. Pero ¿cómo yo puedo esclarecer que la Santísima Virgen María asumió al cielo, subió al cielo cuando en verdad no indica otra cosa en la Sagrada Escritura? Bueno, entonces hay que definirlo. ¿Bien? Hay una serie de otros elementos u otros ejemplos que podríamos dar, pero pasemos a la cuarta. Yo espero que vayamos considerando estas primeras tres son de fe, significa que usted las contradice y está fuera de la iglesia. Porque la sentencia siempre va a ser anatema sit, es decir, sea excomulgado. Próxima a la fe. Aquí tenemos verdad que se considera como revelada por un consenso casi unánime, pero que la Iglesia no ha proclamado todavía expresa definitivamente como tal. Su contrario es sospechoso de herejía, ¿no? Entonces, hay elementos que podrían ser considerados como casi revelados, pero en definitiva faltan elementos que pudieran decir si efectivamente esto podría tener alguna otra explicación en algún momento. No significa que lo esté contradiciendo ni negando, simplemente que, por ejemplo, creo que es próximo a la fe, en este momento, si tengo algún ejemplo, próximo a la fe. Próximo a la fe. Los santos, por ejemplo, podríamos ser, los santos podrían ser, o sea, la canonización, hace poquito fue canonizado San, ¿cómo se llama? San Carlo Acuti y San Giorgio Frassati. Esa canonización, por ejemplo, podríamos decir que es próxima a la fe porque tiene elementos de revelación, porque si no, no podría ser, o sea, donde Dios ha elegido personas, las cuales las ha dotado de una forma especial por su fidelidad, por ejemplo, para ser intercesoras, por ejemplo, podríamos decirlo así. Y encontramos en la Sagrada Escritura situaciones de esa naturaleza. Decir que a lo mejor este santo verdaderamente no lo fue y que la iglesia se equivocó a hacerlo, podría ser sospechoso de herejía al pensar de que a lo mejor estamos atribuyendo ¿cómo se llama? La acción del Espíritu Santo como una acción inútil, ¿no? Ya, sigamos porque si no, porque quedan unas pocas más. Teológicamente cierta. De su negación se seguiría también la de un dogma, ¿no? Es una verdad revelada y cierta por algún otro motivo. En esta nota entran, por ejemplo, las llamadas lactas dogmáticas, es decir, tiene que ver con algunos elementos que se van calificando de tal manera que en la comprensión tanto racional como con el fundamento de la Sagrada Escritura y del magisterio unánime de la Iglesia, podemos indicar de que esta afirmación es cierta, ¿me entiende? Pero ahí ya estamos hablando de que hay elementos de verdad revelada, más bien tiene elementos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, pero que no definitivamente haya sido revelada de manera directa. Lo contrario es una proposición errada o temeraria, o un error teológico. Bueno, es que en verdad no quiero empezar a dar mayores porque nos vamos a alargar en dar el ejemplo y no me queda mucho. Sigamos. Por último, la próxima clase vamos a repasar de nuevo algunas cosas. Otras calificaciones teológicas son
Doctrina común entre los teólogos. Ya estamos terminando esta parte. Opinión probable, opinión piadosa, opinión tolerada, parecer probable. La concepción de la censura es: se ofende el sentimiento religioso, opinión insidiosa o escandalosa. Por ejemplo, de la verdad, de la anterior, que ahora me acordé de uno, por ejemplo, podría ser el purgatorio. El purgatorio no es una verdad revelada propiamente tal, sin embargo hay muchos elementos en la Sagrada Escritura que nos indican que el purgatorio existe. Sin embargo, podría ser cuestionado. En la forma del purgatorio también podría ser cuestionado si se trata de un lugar donde se padece y se purifica, o si se trata de un estado más espiritual. Bueno, eso puede ser cuestionado, ¿me entiende? Ahí entonces entra dentro de otras, y luego hay opiniones probables, por ejemplo, las apariciones de la Santísima Virgen María o de los santos en diversas ocasiones, normalmente están dentro de las opiniones piadosas, opinión probable. Cuando se declara dentro, por ejemplo, la Iglesia declara que la aparición en Lourdes es legítima, normalmente la va a calificar como doctrina común, por ejemplo, ¿no? O la puede como opinión probable, si fuera, por ejemplo, Medjugorje. Medjugorje en este momento no está del todo aprobada como una aparición en este momento. Sin embargo, hace poco, con el Papa Francisco, en algún momento avanzó para la calificación, y en ese momento fue calificada, si no mal recuerdo, con opinión probable o algo por el estilo, ¿no? Para que, ya, continuemos, por favor. Aquí entonces tenemos un resumen en cuatro, son dos y por eso de ahí podríamos terminar si quieren, porque queda algo más, pero lo podemos dejar para la próxima semana. El resumen teológico, vamos a leerlo. De fe, nota usada para designar aquellas proposiciones que pertenecen al depósito revelado. En ocasiones se precisa más distinguiendo entre proposiciones de fe divina y proposiciones de fe divina y católica, según estén contenidas en la revelación o estando contenidas, hayan sido además propuestas como tales por el magisterio de la Iglesia, por el concilio, por una constitución. Negativamente se califica o censura como herética a una proposición que se opone directamente a un dogma. Bien, por ejemplo, que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? Esa es una proposición de fe. Pero y la herejía es una herejía cristológica que podemos conocer, por ejemplo, en el nestorianismo, en la que solamente, por ejemplo, la Virgen es madre de Dios. El nestorianismo dijo, no, la Virgen es madre solo de la parte humana de Cristo, por tanto la Virgen es madre de Cristo y no de Dios. Eso está condenado por la Iglesia porque Jesucristo no está dividido entre el hombre y Dios, sino que Él es hombre y Dios verdadero. Próximo a la fe teológicamente cierta, son notas empleadas para designar aquellas proposiciones que, según la opinión casi universal de los teólogos, están formalmente contenidas en el depósito de la revelación, o están de tal modo vinculadas con alguna faceta de lo revelado que su verdad parece claramente asegurada, ya que no se ve cómo puede negarse la una sin negar la otra. Negativamente encontramos la censura próxima a la herejía y errónea. Digamos, la otra es la que concluye este resumen. La sentencia común, nota usada para calificar aquellas doctrinas que son defendidas comúnmente por los teólogos y autores católicos como verdaderas y en conexión con lo revelado, pero sin afirmarlas con las mismas fuerzas que a las mencionadas en el epígrafe anterior. Negativamente se censura como temeraria o una afirmación que contradice sin razones suficientes una sentencia común. Por ejemplo, dijera, no creo en el purgatorio. No va a ser ni... si alguien dice, yo no creo en el purgatorio, no va a ser ni excomulgado de la Iglesia, ni va a estar en un pecado, pero está en una afirmación temeraria que es próxima al error
abiertamente podría ser un error, pero como no está definido en forma de fe, sino como una sentencia cierta, entonces se le califica así. Doctrina segura sirve para designar una doctrina que puede ser señalada sin temor, ya que concuerda con la doctrina cristiana en general. Ha dado pruebas de no dañar, sino al contrario, promover la recta praxis y piedad cristiana. Negativamente se califica como doctrina no segura o doctrina que no puede enseñarse con seguridad a aquellas teorías a las que teme que sean erróneas o que conduzcan al error. Ahí en nuestro mundo tenemos muchas que podemos ir después calificando, porque efectivamente estamos frente a un tiempo en el que se cuestionan muchas verdades y luego se oponen a ciertas verdades noticias falsas que pareciera que lo dijo el Papa, lo dijo el obispo, lo dijo tal o cual persona, y en verdad nunca se dijo así. O algún documento de la Iglesia que, por ejemplo, como recién se señalaba, podría ser tomado como un término dogmático, cuando en verdad es parte de la disciplina de la Iglesia y en ningún momento constituye un dogma. Le voy a poner un ejemplo y no quiero entrar en discusión en esto, pero por ejemplo, a diferencia de los hebreos que pensaban de que la revelación solo se podía dar en hebreo, y a diferencia de los existencialistas ateos, como por ejemplo Heidegger, que dice que solo la filosofía se puede hacer en alemán, los católicos en ningún momento dicen que la Iglesia, su liturgia o su doctrina solo tiene que ser en latín, porque el latín vino posterior a los idiomas, a cualquier otro idioma, incluyendo el arameo que habló Jesucristo o al griego que habló la Iglesia en primer momento, ¿me entiendes? Entonces, en este sentido, no podríamos calificar eso como si fuera algo, una verdad ya casi revelada, impuesta como en forma de dogma, cuando en verdad no lo es, ¿sí? Ese es el sentido. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ahora vamos, como la próxima semana vamos a entrar en el acercamiento a la Constitución de Iglesia, es decir, vamos a empezar ya, ahí vamos a ver estos temas. Vamos a la tarea, la sacó, ¿no había tarea? Bueno, había una tarea, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver. Sí, había padre. Sí, pero Pero no es esa, definir porque los conceptos que usted señaló anteriormente. Ya. ¿Cuál era? Eran sínodos, ¿cierto? Todo eso que... No, esa es la tarea anterior. Sí. Esa era la tarea anterior. De hecho, yo no quiero, a ver, déjeme ver si tengo el mío, pero es que no quiero quitarle más tiempo, pero no, esa era la tarea anterior. A ver. ¿Se podría mandar en el link, en la clase, la tarea, padre? ¿No? Es que sí, pero es que bueno que ahora la veamos porque como no pasamos, a ver, Ya para ver, entiendo. porque faltan varios elementos para, aquí está la tarea. Tarea para la casa. ¿Qué grado de conciencia tengo frente al legítimo magisterio de la Iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué grado tengo de conciencia frente al legítimo magisterio de la Iglesia? Esto tiene que ver con un elemento, la próxima clase vamos a tener que tratarla bastante más, porque cuando estamos hablando de estas calificaciones teológicas, más allá de aprenderlas nosotros, lo que estamos haciendo es una acogida del legítimo magisterio de la Iglesia, la autoridad que Cristo le entregó a su Iglesia jerárquica, en la cual él mismo lo dotó con todo el elemento suficiente para que pudieran corregir, custodiar y nutrir a la Iglesia y la condujeran por el camino recto. Entre ellos, por ejemplo, el primado de Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí claramente está puesto un magisterio sobre Pedro,
y luego sobre los apóstoles, la misma cosa, cuando reciban el Espíritu Santo, así como el Padre me envió a mí, así nos envió yo a ustedes. Y así hay una serie de otros elementos. El magisterio de la Iglesia, en este caso, tiene que ver con la legítima enseñanza de la Iglesia con el Papa, en comunión con el Santo Padre, el Papa León, y por supuesto con los obispos y los sucesores, los legítimos sucesores de los apóstoles, que son nuestros obispos. Bien, si un obispo en forma aislada va contra la disciplina de la Iglesia, puede ser perfectamente excomulgado y en ese sentido su doctrina queda anatemizada. Por eso es importante tener qué grado de conciencia tengo que el magisterio de la Iglesia no es simplemente un ejercicio humano en que la Iglesia quiere implantar su autoridad de manera arbitraria. Buscar fundamentos bíblicos para el ejercicio del magisterio, eso es cosa de buscar la Iglesia, en qué momento Jesucristo le otorgó a su Iglesia, la que él fundó y la que subsiste en la Iglesia Católica, ¿qué legitima el magisterio de la Iglesia? Bueno, yo ya di la respuesta porque es el mismo Cristo, pero ustedes elaboren mejor esas respuestas. Por lo menos le podrían mandar la parte que alcanzamos a ver. Yo le pediría a Claudio después que le mandara la parte que alcanzamos a ver y la tarea, porque la tarea sí se puede hacer buscando en cualquier otra fuente. Muy bien. Nos queda bastante en este caso de esta tarea.